muchas las voces que hoy te alaban, todos podemos cantar al Rey poderoso, a quien nos salvó, la gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados se perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Gloria a Dios por la mañana hermosa que nos regala para poder disfrutar de sus presencias, ser ministrados en nuestra vida, en nuestra alma. Le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez. Dios les bendiga, gusto verles, una alegría verle. Bendiciones para usted. Si hay alguien más que nos acompañe y no le he visto, bienvenido, bienvenida, el Señor le guarde. Estaba conversando con mi esposa la semana pasada en el día del grito, de hecho el domingo pasado. Y cuando vino la foto pues estaban en la selfie, y cuando vi que empezaron a juntarse los chavos, y vine a ver las mesas, la mitad de los asistentes son jóvenes. Obviamente tienen un pastor joven, tendría que ser así, ¿verdad? Y le di gracias a Dios por ustedes, chavos, por ver una iglesia joven. Desde que el Señor nos permitió iniciar la iglesia, mucho tiempo yo me enorgullecía de ver las actividades que hacíamos de los niños, 100 chamacos, 80 chamacos. O sea, en mi cerebro no cabía la idea de que haya menos de 80. O sea, yo siempre en mi cerebro decía, tiene que ser una actividad 100 niños. O sea, los que hoy ya son jóvenes y recuerdan aquellas temporadas, sobre todo en la 73, ¿verdad? Íbamos al centro y jale, métanos, está en la calle, ven, los secuestraban, nos metíamos. y hubo un tiempo que dejé de ver niños y me empecé a preocupar porque una iglesia donde no hay niños, donde un bebé no llora, quiere decir que pues no hay vida. O sea, me refiero a las personas, a la gente. Sin embargo, yo quisiera compartirles algo que cada cierto tiempo es inevitable no hablarlo. Es acerca de los que están viniendo, acerca de la generación que está emergiendo. Es una generación emergente, es una generación que está en un cambio constante. Y al ver a la juventud, al ver a tantos jóvenes que están aquí, me pongo a pensar en mis tiempos de juventud también. Me pongo a pensar en cuántas cosas uno tiene que abrirse camino. Cuántas cosas uno tiene que abrirse camino, porque a veces nacemos en un contexto. A veces nuestra infancia se desarrolla en un contexto en donde hay muchas malas decisiones de juventud. A ver, usted adulto, ¿cuál es la mala decisión de juventud que ha salido muy cara? ¿O cuáles son las decisiones de adulto, hablándole de decisiones de ahora como adulto, que han costado muy caro? No caro en el sentido de que usted esté endeudado económicamente, sino que han salido muy caro para nuestra manera de vivir, nuestra manera en la que nosotros vivimos. Y quiero pensar en ustedes, chavos. El tema de hoy le he llamado Una generación revolucionaria. Esa es la nueva serie. Una generación revolucionaria va a ser la nueva serie. Y quiero animarles a ustedes a convertirse
en esa generación que pueda revolucionar esta iglesia, que pueda revolucionar su familia. ¿Qué es una revolución, verdad? Una revolución es cuando llega la gente a un hartazgo. Y cuando la gente llega a un hartazgo y quiere cambios. El problema, ¿saben cuál es? Que a veces la gente tiene un hartazgo y cuando hace una revolución y viene un cambio, si el corazón es perverso, si es un hartazgo como en el tiempo de los hippies, ¿no? Que fue una generación que llegó a un hartazgo. Los hippies llegaron a un hartazgo y muchos se salían de sus casas y empezaron una revolución. Pero esa revolución era una revolución en donde hablaban de amor y paz, pero era su hierba. Ellos hablaban de un amor y paz y al final de cuentas, esa revolución de los hippies, por un lado, trajo una generación más miserable que su propia revolución. Muchos hijos de esa generación, como para darles un ejemplo, ¿cuántos han visto la película de Forrest Gump? ¿Verdad? Él fue hijo de una hippie, de unos jóvenes que tenían una vida promiscua, desordenada, rebelde. Pero ¿cuántos jóvenes en esa generación hippie nacieron y se hicieron adultos y se aporrearon? Fue la temporada de cantantes como aquel John Lennox que decía que él era tan famoso que iba a borrar a Jesús y muere envenenado. O sea, miren, hay generaciones que querían una revolución porque tenían un hartazgo de las cosas. Pero ha habido otras revoluciones en donde Dios se ha manifestado, donde Dios se ha revelado. Me pongo a pensar en mis tiempos cuando iba yo a la escuela. Yo conocí un grupo de jóvenes revolucionarios que empezaron un movimiento que se llamaba Vida Estudiantil. Yo fui parte de Vida Estudiantil. Luego conocí otro grupo de jóvenes que hacían grupos celulares en las escuelas. Nos reuníamos en los parques para hablar el evangelio. Y así es como yo conozco a mucha gente en este medio cristiano, y también pudimos conocer muchísimas iglesias y líderes juveniles que revolucionamos un tiempo aquí en la ciudad, sobre todo en el sur. Recuerdo aquellos tiempos cuando empezamos a tocar en las campañas y llegábamos a iglesias y conocía yo al líder juvenil de ese lugar. Inmediatamente lo hacía mi amigo. A la siguiente semana salíamos en aquel entonces era tomar los chescos, así le decíamos, y apenas había la oportunidad, nos decíamos, oye, vamos a juntar a la banda, vámonos a tal parque. Llegábamos y hacíamos una invasión, jugábamos fútbol, compartíamos la palabra. Había días que solamente llegábamos a la cancha de básquet y nos sentábamos ahí en grupo. Llegaban 2, 3 locos con su guitarra, yo era uno de ellos. Empezábamos a tocar en el parque y al poco rato se armaba un ambiente ahí. A veces tenemos que convertirnos en personas que hacen revoluciones buenas. Conozco muchas personas que trabajaron en las universidades, otro movimiento universitario en donde muchas personas conocieron el evangelio, movimientos que han sido revolucionarios. Así que en esta mañana yo quiero animar a la generación de esta iglesia a que se convierta en una generación revolucionaria, desde los niños, desde los jóvenes, desde los adultos. Usted todavía puede hacer una revolución. ¿Quién dice amén? Todavía podemos hacer una revolución. Lo que tenemos que aprender es a lidiar con todas aquellas cosas con las que quizás hemos llegado a un hartazgo. A veces hay cosas que no nos gustan. Si usted me preguntara a mí, en mi visión de joven, muchas cosas que hacían los adultos no me gustaban. Yo quería cambiar las cosas. Siempre uno es impulsivo.
a mí me curó el casamiento. O mi esposa, no sé cuál de los dos habrá sido. Era yo muy impulsivo. No sé cuántos recordarán aquella vez que cuando estaba yo empezando en la iglesia, de repente veo a algunos treintañeros de 30 y más. A esa edad comencé a pastorear, o más bien empecé el camino del pastorado. Y recuerdo que una vez estaban en la casa y recuerdo una semana, esa fue la semana más épica que yo conozco, porque de repente un día terminó una célula en la casa, llegó un grupo a tomar café y después dice, oye, como que se antoja ir al malecón de Progreso, pues vámonos, en serio, sí, pues lárgate a buscar tu hamaca. Se fueron todos y a los fácil, a los 40 minutos estábamos en el malecón. Y nos trasnochamos, regresamos. Al día siguiente dice, oye, porque como que el pescadito, pues nos volvemos a ir a probar y regresamos a comer. Esa semana fue épica porque todos los días, cuando llegó el sábado, llegué arrastrando los pies a la iglesia. Tanta parranda, tan acelerado. Recuerdo otra ocasión donde terminó un domingo en la iglesia, y de repente se asoma un loco y en ese entonces era un puente, no me acuerdo si era el puente del 20 de noviembre, creo que era ese puente, o era otro puente más. El caso es de que lo que recuerdo es que se acerca alguien y quiero recordar quién fue, porque posiblemente esté aquí y lo vamos a ministrar. Me dice, oiga, pastor, ¿por qué no nos vamos a Celestún? En serio, sí, pues vámonos a Celestún. Pero oye, ¿dónde? No hay casa. Pues entré rápidamente en internet, busqué un hotel, ya hay un hotel, vámonos. Y se rajó y no fue. Pero yo ya había rentado el hotel, dije, pues me voy a toda la familia y me aventé un fin de semana. Un domingo. Obviamente ya me he estado curando de esos arrebatos. Pero últimamente ya me están empezando a volver como que a despertar, ¿no? Yo de antes llegaba, yo estoy acostumbrado a mis Filipinas, ahora quiero comprar algo. Ay, papá, ¿qué vas a comprar? Y dices, caramba, o sea, la vida está cambiando, hermanos. La vida está cambiando y te quieres hacer algo y solamente te vienen, tú llegas contento, quieres comprarlo, solo te vienen todos así como que se ponen de acuerdo. Me hacen bullying, son 4 mujeres, hermanos, son 4 mujeres. Todo esto que le estoy contando, que he visto que capté su atención, es para que nosotros si vamos a hartarnos de algo, vamos a hartarnos de todo lo malo, de todo lo pecaminoso, de todo lo destructivo, y vamos a hacer una revolución. Podemos hacer una revolución y tenemos que pensar en el poder que se puede encontrar en Cristo. A veces entramos en un hartazgo y empezamos a vivir una especie de amargura, empezamos a vivir una especie como de reclamo a la vida. ¿Sabe qué? Deje de reclamarle a la vida, deje de reclamarle a sus padres, deje de reclamarle a la pobreza, deje de estarle reclamando aquellas cosas que no tiene, deje de estar reclamándole que no le han podido comprar sus tenis, no sé, Reebok, creo que ya ni existe esa marca, ya no es ni famosa, ¿verdad? Ya deje de, a lo mejor hay otras marcas nuevas, ¿no? La generación que está viniendo, pero sí quiero decirle algo. Lo primero que quiero compartirte es que empieces a luchar con tu contexto en donde se refleja a Cristo. Sí, hay que hacerlo. Cuando vemos en la Escritura, en Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 1, dice la Escritura en la versión 60, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Tenía 8, reinó 31. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. O sea, el Señor está diciendo, mira, este se llama Jaciel, hijo de Verónica Bacab. Algo así, ¿no? O se llamaba Mauricio, hijo de Malena, o Male, o Magdalena. O María Magdalena. Olviden la broma. O que digan, era Cristina Quintal, hija de doña Mine.
la viejita más querida de la iglesia. Ya despertó, ya despertó. Como sea, ponle tu nombre. Ponle tu nombre. Pero el punto aquí es que la Biblia dice que Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Quizás no te lo has puesto a preguntar, pero Josías nació en un contexto temprana edad, se volvió huérfano de padre. A temprana edad, la vida lo golpeó y le dieron una responsabilidad. Yo me pongo a pensar, o sea, un niño reinando a los 8 años. ¿Qué va a reinar un niño a los 8 años? Estaba cerca de él, se le juntó un grupo de personas que estaban gobernando las decisiones. Lo interesante es que en el versículo 2 dice la Biblia: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Pero la verdad es que David no fue su papá. David no es el papá de Josías. Pero se queda escrito, quedó registrado que Josías anduvo en los caminos de David su padre, pero David no era su padre. Acompáñame en el capítulo 21, en el versículo 15 y 16. Ok, dice la escritura: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado, con quien hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice en el versículo 25 del capítulo 21: y fue sepultado en el sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Josías. O sea que su padre era una ficha del diablo. Pues si no lo leí, vamos a leerlo otra vez. Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 16. Fuera de esto, derramó Manasés. Fíjense lo que están diciendo de él. Manasés derramó mucha sangre en gran manera, hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo. Qué tremendo, ¿no? Dice que derramó mucha sangre, lastimó, hirió mucha gente. Era malo, era perverso, tenía espesa la sangre, como dicen algunos. Pero no solamente esto, sino que además se dice de él que su pecado hizo pecar a Judá. O sea, él se convirtió en una persona que hacía caer a la gente, o sea, los hacía pecar. O sea, él no se iba solo al pozo, se llevaba a todos los que podía. Él en su amargura no se amargó solo, sino que todos los que estaban cerca los apretaba, los presionaba, los llevaba a su rincón hasta que pecaban. ¿Han visto una persona amarga, amargada, que ni come ni deja comer? Ni quiere ser feliz ni deja ser feliz a los otros. Si ve que te ríes, va y te arruina el día. Es especialista en arruinarte el día. Si te va bien, le entra un celo y quiere que te vaya mal. O sea, si me va mal a mí, que te vaya mal a ti también. Si me va bien a mí, que a ti te vaya mal. O sea, era ese tipo de gente. Era ese tipo de personas que si de repente ve que dos se están llevando bien, no te lleves con ellos. Y la cizaña queda chica a su lado. Era de esas personas que invitaban a pecar. Él era gobernante. Y en su gobierno y en sus gestiones hizo que Judá pecara. Era un instrumento para que la gente continuara de pecado en pecado, hasta que un día Dios lo quitó del camino.
Entonces aquí hay una pregunta: ¿por qué Josías dijo? ¿Por qué la Biblia registra que Josías hizo lo recto y anduvo en los caminos de David su padre? Si su verdadero padre anduvo en unos caminos, le dice la Biblia que llenó la nación entera de extremo a extremo de sangre, y que hizo que Judá pecara. Bueno, lo que te estoy diciendo es de que a veces nuestro contexto es pésimo. A veces nacemos en un contexto que uno dijera: ¿por qué nací aquí? ¿Por qué nací en los Bacap? Yo debía ser una redobaya. ¿Por qué nací en la pobreza? Yo recuerdo todavía las cosas de la infancia. Yo recuerdo en una ocasión, por la misma pobreza, que un día mi mamá me hizo un dobladillo que casi me llegaba a la rodilla. No quiero pensar cómo estaba el tiro de ese pantalón. Yo recuerdo en una ocasión que llegué a la primaria con mi bulto rosado hecho por telas de una falda que mi mamá costuró y la convirtió y la hizo mochila. Yo llegando contento porque tenía una mochila de colgar, porque andaba yo en Sabucán. Ahorita andar en un Sabucán como que es, oh, qué lujo, wow, qué cool. Pero aquel entonces andar en un Sabucán era un guácala. Yo recuerdo que llegaba yo en mi Sabucán, yuca. Llegabas a la primaria o llegabas abrazando tus libretas y tus libros, y en aquel entonces llegué con mi Sabucán. Cuando me hicieron mi primera mochila, que fue de una falda rosada, todo el mundo me andaba troleando, yo era feliz. Obviamente todavía tenía mente de niño, no había despertado. Pero ese fue el contexto. Recuerdo un cumpleaños que fue épico, porque nunca me habían celebrado un cumpleaños. Hubo piñata, hubo todo. Pero me acuerdo cuando llegaron mis amigos, la banda que yo había hecho de la iglesia católica, porque empecé a ir al coro a aprender a tocar guitarra ahí. Y me llevaron una serenata de cumpleaños. Mi casa era de maderas, el frente era de tablas de maderas y el piso era de tierra. Amados hermanos, si alguno de ustedes, algún joven se está llorando, si tienes piso de estos, tú estás en la gloria, chavo, deja de estar diciendo tonterías. Pero lo que te estoy diciendo, que en ese contexto de pobreza, quizás muchos estuvieran diciendo hoy: ¿por qué nací pobre? Y están desesperados en ver cómo logran tener cosas que no tienen. Y a lo mejor es tanto su trauma que no soportan que alguien los mire con zapatos usados o ropa de paca o se empaca. No sé cómo vaya a estar este cuate, pero a veces nuestros anhelos están eclipsando una revolución en la que tú puedes ser parte, porque no sabes manejar tu contexto. Jóvenes tienen que aprender a manejar su contexto. Adultos tienen que aprender a manejar su contexto. Yo no quiero pensar que hay adultos viejos acá amargados. Es que yo muy pobre. Ya, usted ya está viejo, revolucione. Es momento de revolucionar. ¿Sabes qué? No te pega. Es que tú no has vivido lo que yo. Es que a ti no te ha pasado lo que yo. Tú naciste en un hogar con flores. Algunos nacen en cuna cristiana, no sé cómo será eso, pero algunos dicen: yo nací en una cuna cristiana. La cuna era cristiana, el fulano no. Pero es el contexto. El contexto de Josías no fue fácil. El contexto de Josías fue difícil. Yo no sé cuál es tu contexto económico, la relación con tus padres, o la relación entre tus padres, o las decisiones de juventud de tu familia. Pero estás ante la gran oportunidad, ¿verdad?, de hacer una revolución. Tenemos que aprender a sobreponernos de las herencias que nos han dejado. Todos traemos unas herencias. Yo veo aquí mucho potencial esta mañana. ¿Sí? Yo veo mucho potencial. Y yo quiero decirles algo que el día que entraste aquí, me acordé de un meme. ¿A quién está buscando el Señor? Sale el candidato de republicano, ¿cómo se llama? Para que se vayan revolucionando los que estudian memeología. Me acuerdo, hija, cuando llegaste, yo me alegré.
me dio una alegría que no, pero hay gente que cuando la veo digo, así así por dentro, yes, que se quede. ¿Ah? Y cada vez que la veo, ¿sabes qué? Somos tu familia. Somos tu familia. ¿Por qué? Porque puedes reescribir la historia. Podemos reescribir la historia. No se puede hacer si no nos sobreponemos a nuestras herencias, a nuestro contexto, a donde hemos estado viviendo. El abuelo Manasés, el abuelo de Manasés, hizo pasar por fuego a su hijo. Amón repitió lo mismo que su padre. Si buscas en el versículo 19 del capítulo 21, de 22 años era Amón. Para aclarar algo, porque a lo mejor me brinqué un dato. Amón es el papá de Josías y Manasés es el papá de Amón. ¿Ok? Ahora, el detalle es que Manasés tuvo una manera de vivir en donde Dios nunca estuvo presente. Y él dejó una herencia y se la dejó a Amón, el papá de Josías. Y Amón caminó y perpetuó y nunca revolucionó, sino que hizo lo mismo que su padre Manasés. Vamos a ir por partes. Quiero mostrarles esto, porque me acabo de dar cuenta que me brinqué esta información. Dije que Manasés era el papá de Josías. Pero aclarado esto, en el versículo 16 dice: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con quien hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Dice en el versículo 19: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Mesumelet, hija de Haruz de Jotba. Versículo 20: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. O sea, esta es la historia de esta familia. 3 familias estamos viendo aquí. La primera, la de Manasés. Manasés estuvo en su círculo gente que le habló la palabra, pero nunca escuchó la palabra. Amón también tuvo en su círculo gente que le habló la palabra, pero nunca escuchó a esa gente que le hablaba la palabra. Sino que él caminó bajo el ejemplo que había visto. Él siguió la misma línea, la misma rutina. Por eso cuando veo a jóvenes que están perpetrando un mal ejemplo, un mal testimonio, si puedo hacer la diferencia con ellos, lo voy a intentar. Nunca ha sido mi intención dejar mal a ningún papá, nunca. De hecho, yo les digo a los jóvenes que honren a sus padres. Pero cuando veo las malas decisiones de sus padres, entonces me he tenido que sentar con algunos jóvenes y decirles: revoluciona, chavo. Revoluciona. Revoluciona, se puede. Revoluciona. Es que mi mamá, es que mi papá, es que el perro. No, escucha, revoluciona. Si alguien de aquí está llorando diciendo: es que usted no sabe mi contexto, caray, yo he tenido que revolucionar un contexto difícil, complicado. Estamos en el sur, hermanos.
Algunos de ustedes por equivocación nacieron en el norte, pero son sureños, por eso están aquí. A veces cuando veo a mis amigos pastores me preguntan, oiga pastor, ¿dónde está su iglesia? San Jesús Luch. Tómenme la foto para el meme de una vez. Sí, es que, ¿y dónde es eso? Le digo, es una zona marginada. Y cuando ven lo que hacemos, la gente no se lo cree. Mire, gracias a Dios, ya está empezando a ver acá profesionistas. Siervos por amor de Jesús, donde quiera que anden. ¿Ah? Porque hubo un tiempo que los que, vamos a decirlo así, los primeros niños que Dios trajo a esta iglesia y que el Señor nos permitió educar en el Evangelio, cuando fueron profesionales, se me perdieron. Entonces y si me estás escuchando, regresa a casa. Regresa a casa. Dígaselo a todos, regresa a casa. El Padre te espera. Pero yo quiero decirle a usted no se salga de casa, revolucione. No crea que la vida le ha pagado mal. Usted le puede cobrar a la vida todo lo que le debe caminando en Cristo Jesús. Cuando leemos esto, lo que debemos ahorita señalar es que Manasés tuvo un estilo de vida. Nunca pudo hacer una revolución, sino que él se permaneció en esa vida desordenada. Amón, su hijo, hizo lo mismo, pero cuando llegó el turno de Josías, la Biblia dice que él se sobrepuso a su herencia. Eso es revolución. Alguien que con todo un contexto en contra, con una economía en contra, con una visión de educación en contra, decide caminar en los caminos de Cristo. Josías tuvo una carga desde pequeño, cuando se quedó sin padre. Y luego, porque tenía 8 años, cuando él empezó a crecer y ya empezó a tener uso de razón, y aquí viene el chisme de lo que le decía hace un rato, de cuando yo empecé a darme cuenta que mi mamá me hacía mis bajos hasta acá, dije, no, ya no, empecé a comprar mis pantalones, empecé a comprar mi ropa, empecé a trabajar. Yo recuerdo que un día me invitaron a una fiesta. Tenía por primera vez mi pantalón hecho por un sastre de la Luis Álvarez Barret, un pantalón verde. Y me llegué a la fiesta con mi pantalón verde porque era el mejor pantalón que tenía en aquel entonces. Mi mamá me cortaba el pelo. ¿Ya? Tenía, ¿cómo le llaman aquellas maquinitas ratoneras? El ratón me cortaba el pelo, me comía el pelo. Pero mi cerebro no había despertado. Yo era feliz. Yo decía, mami, córtame el pelo. Para mí era una maravilla del mundo. Pero cuando entras a la secundaria, empecé a ir con el peluquero. Empecé a ver la moda y todo lo que hacían los chavos. Y entonces empecé a cambiar. Y esto se ha repetido. Yo recuerdo una ocasión cuando estaba yo en la 50. Por ejemplo, estos cinturones anchos, cuando entraron de moda. Entonces entro y veo a un joven en el mismo contexto de donde Dios nos revolucionó. Y de repente llega y le dice, y viene la mamá, oiga Isaac, tengo que hacerle un reclamo. ¿Por qué, hermana? ¿Qué le debo? Es que usted es un problema para mí. ¿Por qué? Es que mi hijo quiere un cinturón como el que usted tiene. Y se acaba de cortar el pelo como usted se cortó el pelo. Y además de eso me está pidiendo unos botines. Le dije, Jesucristo. Le dije, ¿dónde está el chavo? Tráemelo para acá. Mira, bro, tienes que revolucionar. Ahorita tus papás no te pueden dar esto, pero tú puedes alcanzarlo si te pones a trabajar, porque todo mundo puede revolucionar y empezar a alcanzar lo que este contexto no te puede dar, pero lo puedes lograr. Deja de colgarte de mami, de papi, revoluciona, chavo, revoluciona. Deja de estarle pidiendo a mamá, revoluciona. No dices amén o estás pensando cómo revolucionar. ¿Quién dice amén esta mañana? Forzado, dice. No, sí, les vi alegres. Pero cuando Josías, después de 8 años, después que ya era un joven, se entera, oye mamá, ¿y cómo era papá? Tu papá
era un gran hombre. Y luego recuerda a la mujer como venía su papá, borracho. Y decía, bueno, era un proveedor. Y luego se acuerda que se lo gastaba todo en sus... Era tu papá. Bueno, ¿y cómo era el abuelo? Se acuerda del abuelo que era el revoltoso, que hacía los... Y dice, ay, al final no se puede guardar la verdad. Pero hay jóvenes cuando se enteran, empiezan a desangrarse. No, mire, chavos, a veces cuando te enteras de verdades de las cuales nunca deberías enterarte, pero que tienes que hacerlo porque la verdad es la verdad y sobre la verdad nosotros somos libres. Se entera que y dice, ah, caray, ¿y de dónde camino? Cuando él se entera, él empieza a decir, no puede ser que mi familia sea como la de Pompín Iglesias. Qué bonita familia. Algo interesante de Josías, aparte que hubo gente que lo aconsejó. Él, cuando vio la situación, cuando vio su contexto, él tomó una decisión. O sea, lo primero que te he compartido es de que tenemos que sobreponernos sobre nuestras herencias. Quieres llamarle tu contexto, pero es sobreponte a la herencia familiar. Tú no puedes culpar a la herencia familiar cuando han vivido malas decisiones. Se sufren, sí es verdad, pero no debe marcar tu destino porque puedes entrar en una revolución. ¿Sí? Así que sobreponte a la herencia familiar. ¿Y cuál es la herencia? No sé, como sea tu casa. Economía, familia, apellido. ¿Ah? Yo recuerdo a mi suegro, ¿verdad? Pero ¿por qué con un backup? Le decía, pues podía ser un Luis Miguel. ¿Ah? ¿Ah? Casi le dio su infarto cuando Judy se casó con el chapaneco que está acá. Bueno, usted no lo ve aquí en el video, pero José Hernández es un siervo de Dios. Es más, él no parece de Chiapas, él parece de Chiapas. No, déjenlo ahí. No, después ya te hice famoso, me pagas por la promoción. Pero ese es el contexto, ese es el contexto. Yo estoy dejando un contexto, usted está dejando un contexto, pero le quiero decir a usted, papá, usted también tiene que sobreponerse. Porque a lo mejor está diciendo, sí, predícaselo, mi hijo, pero el mal que necesita sanar es usted. Usted necesita entrar en una sanidad. Así como termine la prédica en 25 minutos, viene a arrepentirse para que no se nos olvide. Lo segundo que quiero decirte es que tienes que aprender a escoger modelos que te revolucionen para Dios. Obviamente, el modelo por excelencia es Jesucristo. El modelo por excelencia es Jesucristo. Pero la verdad es que a veces necesitas a alguien con quien encararte. La verdad es que a veces necesitas ver cómo alguien salió de su contexto. Porque David también salió de ese contexto. David era el más chico de una familia donde sus hermanos no lo valoraban, no lo querían. Ni el papá creía en él. Porque cuando va Samuel y le dice, entre tus hijos va a salir el rey, y saca a Eliab, y este es el rey. Y así pasan todos sus hijos y ninguno. Y luego Samuel todo contrariado, Isaí, que el padre de David, todo contrariado. Samuel le dice, oye, ¿no tienes más hijos? Y luego él, se acordó que tenía otro hijo llamado David. ¿Verdad? Sí tengo uno, así como que, pero está cuidando a las ovejas. Pues tráelo. Pero o sea, tal vez tú no crees en él, pero Dios sí cree en él y él escogió. ¿Se puede notar esto? Entonces, todos conocían la historia de David, porque David había sido rey. Y una de las cosas cruciales que se le valora a David entre sus múltiples errores es que las veces que él se equivocó, él no se quedó en la equivocación, sino él buscó siempre la restauración de Dios. Él siempre buscó cómo restituir. Esa es una de las cosas que se le valora a David.
que David nunca se quedó tirado con su equivocación, no perpetuó su equivocación, sino que a pesar del costo caro de su equivocación, él decidió pelear contra eso hasta poder estar en una posición delante de Dios, que le dijo al Señor: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. Devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51, palabras de David. Por eso, cuando tú escoges mentores que nos revolucionan para Dios, empezamos a entrar en una nueva etapa, en una nueva transformación, en donde vamos despedazando el contexto viejo y entramos en un contexto nuevo, a lo que yo le llamo una nueva temporada. Quiero decirle a usted que está aquí hoy en la iglesia, el hecho de haber venido a la iglesia, está usted ante la posibilidad de encontrar la revelación de algo nuevo. Josías buscó en el pasado y encontró a David. Usted hoy puede encontrar al Padre Celestial. En Efesios capítulo 5, versículo 1, Dios te da esta palabra esta mañana para que empieces a tener un mentor. Primero empieza a ver a Dios como tu Padre, el Padre que necesitas. Aunque tengas 80 años y estés aquí, tú necesitas ver a Dios como el Padre de tu vida. Y tu hijo necesita ver a Dios como el Padre de tu vida. En Efesios capítulo 5, versículo 1, está hablando de que somos amados hijos de Dios. O sea, bendito Dios, tenemos un Padre que nos ha amado. Sé pues imitadores de Dios. Necesitamos un modelo. Dile que está a tu lado, necesitas un modelo. Necesitas sobreponerte de tu contexto. ¿Por qué no has mirado a tu Padre y lo imitas? Sed pues imitadores de Dios, pero no solamente está diciendo que seas imitadores de Dios, sino que te está diciendo algo: imítalo como un hijo amado. A ver, si no lo captó. A ver, mírame desde acá, te tengo en la mira, Imítalo como un hijo amado. Hay que revolucionar. No puedes estar todo el tiempo llorando y diciendo es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? No diga que no puede. Diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vaya con Dios y dígale: es hora de una revolución. Sobrepóngase a su contexto. Sobrepóngase a la herencia familiar. Quizás no tuviste un modelo que pudiera llevarte a revolucionar para Dios, pero Dios quiere que tú seas su hijo y que tú seas revolucionado, transformado, restaurado. Por eso Dios, cuando te llama, te salva, te perdona, te sana, te restaura, te capacita y te envía para que tú puedas revolucionar tu generación. Tenemos que ser ese tipo de gente en esta temporada difícil, donde las escuelas están enseñando cosas contrarias al evangelio. Se tiene que parar alguien que diga: ¡hey! Cristo vive. Tenemos que hacerlo. No podemos acobardarnos en este tiempo con tantas cosas contrarias que estamos viviendo. A veces platico con alguien que le pusieron a dar temas alternativos. Y le digo: no, aprovecha tu posición para que dentro de esas alternativas la gente conozca la paternidad de Dios, el modelo de Dios. Uno tiene que ser sabio para saber cómo hacerlo, para no meterte en problemas, pero no puedes ser débil, no puedes ser cobarde. Si tienes a Cristo, tienes un Padre. Y no es como Chanisac. Si tienes a Cristo, tienes un Padre, que es el Padre incluso de tu Padre. Quizás Él no tenga la revelación, quizás tú tampoco, pero hoy tienes que tenerla y caminar en esa revelación. ¿Sí? En Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 2, dice que David se convirtió en un modelo para Josías.
Y luego, en Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, dice que a raíz de esto, Josías empezó a buscar a Dios y fue al templo y encontró dentro del templo mentores. Así que acompáñame a Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, y mires cómo el hecho de elegir a el modelo, en este caso Dios, a Jesucristo. Cuando tú vienes a Cristo, tienes que tener en cuenta que tienes un Padre, y cuando tú empiezas a buscar un modelo que te puede revolucionar para Dios, que está dentro del Evangelio, que está en la palabra, que está en la revelación de tu relación con Dios, empezamos a cambiar. Cosas que nadie puede hacer. Yo quisiera cambiar el corazón de mis hijas, no puedo. Yo no puedo cambiar a nadie de los que están aquí. Oye, pastor, no te ha ido bien, no lo has podido cambiar. No, jamás podré. Podemos manipular a algunas personas para que hagan algo que queramos, pero eso es una simple manipulación. ¿Cuánto va a durar una manipulación? Pero si tú buscas el rostro de Dios y esas personas tienen un encuentro con Dios, y tú en tu intercesión provocas la bondad de Dios, entonces las cosas van a hacerse. Las cosas van a lograrse. Versículo 34, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún ¿cómo era? Un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos y de las... ¿Qué empezó a hacer? Hombre, esto es tremendo. Dice que a los 8 años él empezó a entrar en una revolución, y a los 12 años, o sea, de los 8 a los 12, durante 4 años, es como la primaria. Este brother empezó a aprender, empezó a ver, y entonces empezó a tomar las primeras decisiones. Vamos a componer todo lo que mi generación pasada echó a perder en este lugar. Es hora de reconstruir, es hora de componer, es hora de hacer una revolución. Todo lo que está estorbando, todo lo que hizo pecar al pueblo, vamos a limpiarlo. Empiecen a quitar los ídolos. Vamos, es tiempo de buscar a Dios. Un joven que miró a Dios y que detrás de él le siguió una nación que dijo: es hora de buscar a Dios, es hora de abandonar lo que el rey anterior, que por cierto era mi padre, les llevó a quedar atados. Es hora de salir y buscar algo nuevo. 12 años el chamaco, 12 años, pero empezó a revolucionar. Yo no veo un chamaco, no, pues vamos a componerlo. Esto está mal, ¿sí? Pues vamos a componerlo. ¿Y quién? Pues tú y yo, ¿quién más? A ver, ¿quién lo va a hacer? Pues tú y yo, ¿quién más? ¿Ah? Versículo 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol. Toda la idolatría le empezó a quitar Josías. Él revolucionó. En Crónicas, cuando empezamos a meternos más en la lectura, podemos ver cómo el mismo sacerdote entonces tomó a Josías, y Josías empezó a tener una vida de adoración. Josías empezó a tener una vida de comunión con Dios. Y el tiempo que Josías escuchó el consejo, la vida de Josías revolucionó. Pero cuando Josías empezó a dejar de escuchar a Dios, lo normal que sucede en todos lados, las cosas viejas se empiezan a volver de nuevo. Es como la maleza. Hace un par de semanas fuimos a chapear en el terreno de Temozón. Pero si no se sigue limpiando, la maleza aparecerá otra vez. Tenemos que permanecer en ello.
No estoy hablándote de que hoy sí, una revolución y no, estamos hablando de que hoy comienzas una ruta de vida en donde todos los días tienes que tomar la decisión de perseverar para que puedas reescribir la historia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero tienes que sobreponerte a las herencias que has recibido. Busca mentores que te ayuden a revolucionar para Dios. Y lo tercero que quiero decirte, es hora de reescribir la historia. Es hora de reescribir la historia. Josías experimentó eso. Josías pudo reescribir la historia. Josías pudo hacer esto porque nadie en esta vida lo puede hacer si Dios no estaba presente. Cuando leemos Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 19, nos encontramos con estas declaraciones preciosas. Mire, Segundo de Reyes, capítulo 22, mire lo que dice el versículo 19. Es algo que Dios le estaba diciendo. Está hablando, es Dios revelándose en la vida de Josías y recordarle un momento de su vida, porque a veces se nos tienen que recordar momentos donde Dios ha tocado nuestra vida. Y dice así: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. ¿Qué pasó? Josías estaba reinando, pero como venía una serie de malas decisiones desde las herencias de sus padres, llegó un momento que la maldición le alcanzó a él. Escuche lo que le estoy diciendo. Llegó un momento que aunque a Josías había caminado con Dios, le había buscado y había seguido modelos, la maldición lo alcanzó. Y cuando la maldición lo alcanzó, lo que él hizo fue rendirse a Dios y decirle: Señor, las consecuencias del pasado han tocado mi puerta. Y mucha gente puede ser golpeada, pero él dijo: pero yo aquí estoy para reescribir la historia. No tiene que ser conmigo como con ellos igual. Si me escucharas, si me permitieras reescribir la historia. Y usa una palabra poderosa, versión 60. Dice que se enterneció. ¿Sabes qué significa esto? Es que a veces somos duros. Somos insensibles, somos de piedra. Podemos ver las cosas que pasan y decir: se lo merecen, que Dios los bendiga, que Dios lo elimine. Pero llega un momento que Josías le dijo: no, esto no puede seguir así. No es lo mismo que tú digas: bueno, pues que cambiar, a que tú digas: yo puedo hacer un cambio. Conviértete en un instrumento para hacer un cambio. Conviértete en un instrumento para hacer un cambio. Si les llevo a la historia de mi testimonio de hace unos años, cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué con mi pantalón bombacho, hecho un hitch abajo, abarrado, un pantalón de esos que tenían acá como una cuña, de los que se acordarán, mi playera blanca, ancha, mis botines con mis cordones desajustados, mi rapado aquí como está ahorita rapado, pero acá largo, como así como decía, mi col de caballo, mi fleco y entraba yo a la iglesia. Recuerdo un momento como este, voy a quitar, oye, ¿está conectado esto? ¿Lo voy a desconectar? Jesús de Veracruz, voy a decir. Yo recuerdo un momento como este en la iglesia. Recuerdo esa vez en la iglesia cuando llegué, ya era un joven, y así como está usted, así un grupo parecido a este, el mismo número, y lo bueno que no se va a grabar esto. Hermanos, vamos a reventarnos una alabanza. No, lo dije peor. Vamos a estallarnos esta rola. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? Yo solo vi al pastor. Si se cae la guitarra, alguien que venga a
Escuche lo que le estoy diciendo. Pero, con el paso del tiempo, cuando les comparto mi testimonio, a las 12 de la noche, a veces mi mamá decía, ¿qué hace un cristiano a esa hora en la calle, hijo? A las 12 de la noche, cuando era la temporada de las pandillas aquí en el sur, en el templo había una pequeña cancha, estábamos jugando fútbol, y a todos los chavos de la esquina, todos los que estaban ahí, los que eran, le llamamos los que inflaban globos, los que eran yerbateros, los que tenían visiones, y los que andaban y los desyerbadores que andaban con machete en mano, iban a jugar fútbol ahí. Y al poco tiempo, dentro de mi cosmovisión de aquel entonces, eran la banda de la iglesia. Y recuerdo que los papás venían contentos porque decían, oye, qué bueno que mi hijo está en la banda de los Isaques, decían. Porque eran chavos que no conoció usted el sur hace 30 años. Si ve el sur bonito ahora, no lo vio hace 30 años, ¿cómo era? Dios de lo peor crea joyas. Y Dios transforma contextos. Y podemos reescribir la historia. Y por eso le estoy predicando esta mañana. Porque de ahí Dios ha hecho una obra con nosotros. Por eso no me da miedo de la pobreza. Conozco, porque fue el contexto en el que Dios revolucionó nuestra vida. Ahora yo le quiero decir a los papás, quiero decirle a los jóvenes, es tiempo de reescribir la historia que esté Cristo, porque se puede. No me diga que no se puede, porque con Cristo se puede. Usted tiene que venir al Señor Jesús y ¿sabe qué? Y tener un encuentro. Mucho tiempo la gente a veces quiere forzar las cosas, pero no va a lograr nada. Pero llega un momento en donde algo sucede en tu interior, que donde, vamos a decirlo, la dureza se va y tú dices, caray, no solo se trata de mí. Hermanos, chavos, no solo se trata de ustedes. A veces Dios nos toca y cuando miras a ver, ves a un montón, como tú dices, necesitan el mismo mensaje. Hay que llevárselos, hay que invertir en ellos. Recuerdo una reunión de jóvenes donde venían los jóvenes, pastor, ya no sabemos por qué, porque al principio cuando hacíamos la reunión de jóvenes confiábamos en los jóvenes porque siempre he creído que Dios los puede transformar y me salían con cada onda los porquerías chamacos estos. Pero si uno reescribe la historia, no porque algunos no han perseverado, tú no vas a perseverar. Yo quiero decirte, persevera. Persevera. Vamos, dítelo fuerte, dítelo a ti mismo. Es tiempo de perseverar. Voy a reescribir la historia porque soy alguien que Dios ha llamado para eso. Tenemos que entenderlo de esta forma, amados hermanos. Si quieres reescribir la historia, hay ciertas cosas que tienen que suceder en nosotros primero. Cuando leo el versículo 19, primero es cuando puedes mirar a Dios en tu vida, dándote la oportunidad y diciéndote, camina conmigo, y se enternece tu corazón y te humillas. Y no solo piensas en ti, sino que piensas en aquellos con los que tienes que caminar para reescribir la historia. Sé que algunos viejos de mi edad todavía, sé que al menos más jóvenes que yo, más de 40, vamos a reescribir la historia. Deje de llorar, que mi esposo, que mi marido, que el dinero. Vamos a reescribir la historia. Es que no quiere buscar a Dios, pues el que se va a perder es él, no tú. O también te quieres perder. Es que usted no sabe lo que vivo, Dios sí lo sabe. Ya pídele una estrategia. Lo primero que hay que hacer es, él, al tener el encuentro con Dios, dice, se enterneció su corazón. Lo segundo que vemos ahí es que él se humilló a Dios. Porque la humillación es ese reconocimiento de cuánto necesitamos a Dios en nuestra vida.
Es ese reconocimiento en donde nuestras fuerzas tienen límites y no podemos hacer más. En donde, como decimos, los orgullosos necesitan ayuda, pero por orgullosos se mueren. Pero los que se humillan encuentran la ayuda y se salvan. Quizás hay mucha gente que no se ha dado cuenta de que se está hundiendo, porque está llenando, y a lo mejor, yo no sé si a veces hay personas adultas que están dañando su generación en vez de ser modelos. Pero cualquiera que sea el caso, si el Señor te está llamando este día a humillarte, hay que hacerlo. Él experimentó ese día una conversión que cobró la historia como el mejor rey de Judá. David fue el rey del Reino Unido. Y cuando digo Reino Unido, de la región llamada Israel y la región llamada Judá. Josías solo reinó en la región llamada Judá. Y dentro de los reyes de Judá, Josías es conocido como el más revolucionario de todos. ¿Por qué? Porque el tiempo que él estuvo, él trajo un avivamiento a su nación. Rompió su herencia. Se construyó bajo un modelo para Dios y trajo un avivamiento a su nación. Mire, en el versículo 23, en el capítulo 23, versículo 3. Segundo de Reyes 23, versículo 3. Dice la escritura. Con esto voy concluyendo, con esto termino. Dice en el versículo 3 del capítulo 23. Y poniéndose el rey en pie, está hablando de Josías, junto a la columna hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras de pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Imagínense, después de un reinado que alguien que llevó a pecar al pueblo, ahora se levantaba una persona que le decía al pueblo: vamos a levantarnos, vamos a buscar a Dios. Un rey predicando, imagínense esto. Un joven que se levantó y que le decía a las naciones: ok, vamos a reconstruir toda la tragedia que hizo el rey anterior. A veces uno diría: oye, ¿está hablando con su familia? No, él no estaba viendo a su familia, estaba viendo lo que tenía que hacer ahora. Y su decisión, su tenacidad y su perseverancia trajeron un avivamiento, a tal punto que un día se paró y le dijo: oigan todos ustedes, era trabajo del sacerdote, pero en su autoridad él animó al pueblo a decirles: es hora de volver para Dios. No sé, me quiero imaginarme hoy aquí en la iglesia que digamos: hermanos, ya tomó mucho café, ya tomó mucho frappé, ya paseó mucho, ya celebró muchos cumpleaños, el 26 es el último. ¿Ah? O sea, lo que te quiero decir es: amado hermano, hay mucho recurso que no estás dando para el reino, y entre ellos es tu liderazgo, es tu voz profética, es tu testimonio. Quiero decirles, chavos, que a pesar de que hay la escuela, que hay un montón de cosas, es hora de trascender. Es hora de dejar de estar pensando solamente en sus tenis, en su guitarra, en su escuela. Es hora de trascender. Yo no sé si ustedes lo han pensado, pero ustedes pueden volverse revolucionarios en la universidad si todavía están en la universidad. Yo me pongo a pensar en esta hora en aquellos jóvenes que entraron a las escuelas, eran universitarios, y ahí mismo a la hora del descanso, cuando iban a la cafetería, se compraban un refresco, sacaban los folletos, juntaban a sus cuates y les hablaban la palabra, y luego de ahí se iban a otra cafetería y empezaron, y cuando se dieron cuenta, llegaban a la cafetería de la iglesia, después a los cultos de la iglesia. Personas que han sabido revolucionar su entorno. Incluso si estás en la calle, estás con la pandilla de la esquina, en la Palomilla, la famosa esquina del poste donde se juntan, y ahí donde llegas tú y diles lo que Jesús está haciendo. Ya deja que ellos te arrastren, conviértanse ellos a ti, tú no a ellos.
Pero a lo mejor tiene que cambiar la mentalidad. Sin Cristo no se puede reescribir la historia, pero lo podemos hacer. Es tiempo que todos los que estamos aquí, como aquel día, como Josías le dijo al pueblo, vamos a hacer un pacto de buscar a Dios. Ya deje de estarse quemándose horas viendo Netflix. Hay buenas películas allá, nadie dice que no, están padrísimas, con palomitas y con refresco. Pero no se puede ir tu vida ahí. A lo mejor no estás haciendo ningún cambio. Quiero que te preguntes si estás revolucionando algo. ¿No estás hartado de la vida, de tantas calamidades, de tantos errores, de tantas cosas? Es hora de construir algo nuevo. Así que, ¿qué te parece si le dices a Dios, Señor, yo quiero construir algo nuevo? Ayúdame a reescribir mi historia. Ayúdame a revolucionar mi momento. No importa si eres un joven de 80 años, también Dios te está hablando a ti. Dios nos está hablando a todos nosotros. Pero creo que este es un buen momento no sé, de alguna forma el Señor te esté hablando esta mañana. Tienes que hacer un pacto. Tienes que sobreponerte. Aquellas personas que esta mañana Dios los esté llamando a sobreponerse de su herencia. Aquellos que Dios los esté llamando a tener claro el modelo del Señor que tiene para su vida. Aquellos que pueden sentir hoy un llamado a reescribir su historia. Yo quiero invitarte a que no seas alguien que solo lo piensa de una manera a la secreta. Deja que el mundo te vea, que la iglesia te vea. Deja que la gente sepa quién eres. Así que si esto es así, y si de alguna manera Dios te está hablando, todos aquellos que quieran, vamos a decirlo así, traer ese potencial que Dios ha establecido sobre ustedes, y que queramos decir, bueno, es el momento de empezar una revolución. Deja que el mundo te vea, pero deja que Dios te vea en el lugar donde comienza todo, en un altar así. Siempre